Llega Plusvalía Mujeres, el primer y único programa de radio en Cataluña y Andorra con temática de mujer para toda la sociedad. Ahora también para toda España, con 14 reconocimientos de calidad y mención Premios Tapping Televisión. Mireia del Pozo, directora Plusvalía Mujeres y equipo abordan un tema en relación a la mujer. Violencias de género, economía, empresa, derechos y legalidad, liderazgo, autoestima, relaciones, salud, redes sociales y comunicación, monomarentalidad, STEM y educación, con la solución como objetivo por un mundo mejor, al lado de las personas. Muy buenas tardes, Plusvalía Mujeres. ¿Cómo estáis? Nosotras felices, contentas de acompañaros una semana más, un día más. Y qué bien que estamos, ¿verdad? Que ya huele a primavera. Ya tenemos aquí el sol. Qué falta nos hacía que llegara después de tanta lluvia, este buen tiempo que nos trae alegría y felicidad. Y un tema sumamente importante porque es que estamos a mediados de abril, estamos ya preparándonos para la Semana Santa y un tema muy importante, como bien sabéis, que tengamos bien preparado es el de la inclusión, el de la diversidad, porque mayo es el mes europeo de la diversidad, de la inclusión en toda Europa y ahora a finales de mes, el día 29 de abril, se hace la inauguración europea de este mes europeo de la diversidad en Bruselas. Por eso, por este motivo, hoy vamos a hablar de discapacidad en el mundo laboral, porque todas las personas, por mucho que tengan una discapacidad, porque como siempre os digo, discapacidad tenemos todas y todos, el hecho de llevar, por ejemplo, gafas ya es en sí una discapacidad, ¿sí? Pues cualquier persona puede estar dentro del mundo laboral, siempre y cuando no llegue a unos máximos de discapacidad. Por eso hoy vamos a hablar, a informar y a traer luz sobre este tema. En colaboración con la Fundación Bancaria La Caixa y el Centro de Estudios de las Mujeres de Europa, como en cada programa, os vamos a traer las 4 secciones. La sección de redes sociales de la mano de Luis Fernández del Campo, viajerodigital.com, la sección de bienestar y salud mental y emocional con el centro Bye Bye Ansiedad, la sección de... hay muchas cosas aquí, están sucediendo muchas cosas al mismo tiempo mientras estamos aquí en directo. La sección de actualidad europea con el Centro de Estudios de las Mujeres de Europa, con Noelia Rodríguez, y la sección de buenas noticias, que tan y tan importantes son que tengamos buenas noticias, ¿verdad? Con la Fundación Bancaria La Caixa. Y ahora sí, empezamos el programa de hoy con la entrevista, hablando de discapacidad y trabajo y discapacidad. Y para ello lo hacemos entrevistando a Rosa Cuartero. Rosa Cuartero es CEO de Disjob y de Bat Empleo. Es la presidenta de la Feria de Discapacidad y de Empleo. Muy buenas tardes, muy bienvenida, Rosa Cuartero, ¿cómo estás? Hola, un placer estar aquí con vosotros. Gracias por haber pensado en nuestra plataforma, proyecto y, por supuesto, mi persona, y un placer acompañaros. Fenomenal, es un placer también para nosotras, para nosotros, para todo el programa. Rosa, cuéntanos de entrada, para situarnos, cuál es la situación a día de hoy de las personas discapacitadas en España. Así en general, ¿cuál es la situación?
Bueno, así tan a lo grande habría muchísimo de lo que hablar y no creo que tengamos tiempo, pero sobre todo, por ejemplo, en materia de lo que es la diversidad, la inclusión ahora mismo, hemos avanzado mucho, ¿verdad? El tema que nos ocupa, yo creo que en estos últimos años hemos avanzado muchísimo, además de forma muy rápida, aunque creamos que no, ¿eh? Sí que es verdad que en esto tiene mucho que ver los medios, aquí estamos en uno presente que nos dan mucha oportunidad a esas voces, ¿no? De poder pues expresar todo lo que tenemos dentro, ¿no? De lo que estas personas con certificado de discapacidad tienen dentro y que tienen mucho que aportar, que al final lo comentabais al inicio, al final tener un cierto grado de discapacidad no significa que no puedas hacer algunas otras cosas o con más esfuerzo, por suerte, por desgracia, ¿no? Pero hacer otras de una forma excelente, ¿eh? Totalmente, totalmente. Oye, qué bueno, ¿no? Pues esto que hayamos avanzado tanto y tan rápido, aunque se tiene que avanzar muchísimo más. Hay un tema fundamental, Rosa, y que queremos que pues nos dibujes el tema de qué ha representado en este país la Ley General de Discapacidad. Bueno, realmente tiene muchísimos años, ¿no? Estamos hablando que esto está desde 1970 y no me acuerdo. Pero vamos, que la antigua LISMI, Ley de Integración del Minusválido, o sea, imaginaos la palabra tremenda, y que fue cambiada hace muy poquito, se Sí. sustituyó por esta LGD, Ley General de Discapacidad, y en la cual la LISMI lo que hacía era al final inclusión laboral, en el entorno laboral. ¿Qué pasa? Que en este tiempo las personas con certificado de discapacidad estaban pues escondidas, llamémosle, ¿no? Sí. Incluso yo siempre lo digo, ¿no? Pongo un símil muy interesante, que al final la mujer, que tú de esto sabrás un montón, pero que bueno, éramos las discapacitadas antes, ¿no? Sí, señora. Efectivamente así es. Entonces, bueno, todo ha avanzado muchísimo. Dicho esto, sí que es cierto que en estos últimos años, por ejemplo, con esa LGD, Ley General de Discapacidad, hemos avanzado todavía un poquito más. Al menos ya no está la palabra minusválido, ¿no? Yo siempre hablo, por ejemplo, de personas con certificado de discapacidad, porque al final eso es inclusivo al 100%. Ahora hay muchas palabras, ¿no? Con diversidad funcional, capacidades diferentes, podemos hablar de muchas cosas, pero al final lo que todo el mundo entiende es sí o Ujú. sí es discapacidad y sí o sí, pues por ejemplo, es un certificado de discapacidad, ¿no? Que ahí hablamos en cualquier idioma, en cualquier lengua de aquí dentro de España, ¿no? Y todos sabemos de lo que hablamos. Entonces, eso es lo más ideal. Sí que es verdad que yo creo que en materia de inclusión incluso hay una nueva ley, que seguro que la conoces muy bien, que es la 11 de 2018 en reporte incorporativo y diversidad, que esto incluso a las empresas, si todavía no acababa de funcionar la antigua LISMI, la Ley de Integración Laboral de las Personas con Certificado de Discapacidad, con esta ley estas grandes empresas, si no cumplen con esa inclusión de forma directa en sus propias cadenas de valor, ¿no? Dentro de la empresa, están comunicando, deben comunicarlo, que no están cumpliendo. Entonces, marketingianamente, llamémosle así, pues se crea una mala imagen corporativa. Gracias a esto, esta nueva ley, la 11/2018, el reporte incorporativo de diversidad, se están poniendo mucho las pilas. Y entonces esa LGD, ostras, engloba mucho, ¿no? A mí me atañe el tema del trabajo. Al final, LGD es personas con certificado de discapacidad en general, ¿no? No solamente a nivel laboral. Y pues bueno, mucho que trabajar, ¿no? Esta ley nueva además me ha gustado mucho y yo creo y espero que le dé un vuelco a esta LGD. Sí, porque como tú muy bien decías, pues es una ley que puede ayudar muchísimo, más allá de que debe cumplirse para las empresas a partir de X personas trabajando, pero más allá de este tema marketingiano, que a ver, está, no nos engañemos, estos washing, ¿verdad? De postureos varios. ¿Se nota en las empresas aquellas que lo hacen porque de verdad y realmente quieren hacerlo, que las que es por obligación? Sí, tremendamente. Yo especialmente que estoy en el sector pues de empleo más directo, al margen de lo que sería la institución social, fundaciones, asociaciones, centros especiales de empleo que todos conocemos, ¿no? Al final, This Job es exclusivamente para incorporación directa en la empresa.
Entonces, no es medidas alternativas. Recordemos que las medidas alternativas o excepcionalidad, ¿de acuerdo? La documentación para la excepcionalidad es para aquellas empresas que no llegan a cumplir con ese mínimo requisito legal, que es el 2% de la reserva de la plantilla, Sí. pues tienen esa opción a que de una forma excepcional durante 3 años se les permite hacer donaciones, bueno, hacer un plan de viabilidad que muchas también se lo tiran encima de las espaldas y lo renuevan y perpetúan tremendamente, que todos lo conocemos, ¿verdad? Dicho esto, claro, ahora se puede seguir perpetuando esto, pero lo estás comunicando. Y estamos todos mucho más concienciados. Entonces, efectivamente, por ejemplo, yo he notado mucho, siguiendo con tu pregunta, quien lo hace de este año, el anterior o el otro, digamos, ¿no? O bien empresas que llevan ya muy trabajada su RSE, que eso quiere decir ya que está en sus valores, en su ADN. Y que ya es su ADN empresarial, son las personas que están trabajando en esa empresa las que ya llevan un discurso asumido dentro de su propio cuerpo, de su propio cerebro y que ya son empresa, ¿no? Y hablan todos de la misma forma, van hacia el mismo camino de la inclusión y hay otras pues que están todavía con la lengua fuera, llamémosle así, sí. Esta aplicación de la ley, dinos cuándo es obligatoria para que las personas que nos escuchan, nuestros oyentes y que no están acostumbrados a este tema, sepan el funcionamiento. Bueno, yo te voy a cargar un poquito más incluso. Yo es que hoy en día ya lo veo obligatorio. En cualquier proceso de selección debemos ser absolutamente 100% inclusivos. Siempre puedes tener algún sesgo, llamémosle así, ¿no? O algún concepto aprendido de casa, llamémosle, porque al final estamos en una sociedad que todos somos muy diversos, valga la palabra, y traemos unas cositas aprendidas de casa, ¿no? Cuanto más mayor eres, ¿no? No es lo mismo una persona con 80 años que alguien que ha crecido en un entorno pues precisamente muy diverso, con 18 o 25, te dará un sermón o una charla completamente diferente en este sentido, ¿no? En materia de inclusión y diversidad. Pero sí que es cierto que las empresas tienen un largo recorrido, ¿no? Mucho que aprender. Y es verdad que nos queda ahí mucho por lo que lidiar, ¿no? Los procesos de selección, como te decía, deberían ser 100% inclusivos. Sí que es verdad que en materia legal está la antigua LISMI que hemos hablado antes, Ley General de Discapacidad ahora, la Mm. cual te obliga sí o sí a reservar el 2% de la plantilla a empresas de más de 50 trabajadores. Es decir, en jornada completa, ¿eh? Es decir, debemos tener a 2 personas bueno, a partir de esos 50 trabajadores. Entonces, debemos pensar, es decir, cada 50, Sí. una persona. Es decir, 100 personas, pues dos. Entonces, dicho esto, debemos pensar un poquito más allá y es que ya hay otra nueva ley que comentábamos, la 11-2018, Reporting Corporativo y Diversidad, si hablamos de leyes, para empresas de más de 250 trabajadores que ya no es reservar ese 2%, eso ya lo dan por hecho que lo debes cumplir sí o sí. Con esa incorporación directa debería estar hace muchos años, porque es lo que marca la ley, es una ley, no nos Sí, inventamos sí. nada. Sí, Excepcionalmente pero la la ley ley, ya sabemos que a veces ahí está, en España somos expertos, ¿qué te voy a contar? En hacer bueno, se dice mucho, ¿no? Echa la ley, echa la trampa, ¿no? Pues aquí somos un poquito tramposetes, ¿eh? sí. Esto lo sabemos. Entonces, si se puede aplicar y tener un plan B, ¿no? Llamémosle y a veces se convierte en plan A, que eso es lo malo. Pero claro, ahora te pillan, ahora dicen, que no te has ido por el camino directo, ¿no? Que es la inclusión real dentro de los procesos de selección de personas diversas, hombres, mujeres, altos, bajitos, personas con certificado de discapacidad. Al final, tenemos también que hacer un lavado o una cosa o lanzar algo interesante, ¿no? Que os doy para que penséis. Y es que personas con certificado de discapacidad, mira, seguramente voy a lanzar aquí algo que tú sabrás, pero el resto de los oyentes te diría que el 99% no. Y es que el 20% de las personas con certificado de discapacidad, es decir, igual o superior al 33%, que es para que puedan cumplir, estén dentro de ese 2%, para acceder a ayudas o incluso a un trabajo más protegido, ¿no? Eh, Están en las entidades sociales presentes. Es decir, en general, y hay excepciones, son personas en un riesgo de exclusión real y seguramente sin estas entidades sociales nunca podrían tener una oportunidad laboral. O les costaría muchísimo
y a lo mejor incluso, aunque se incorporen en una empresa tercera, no se acabarían de sentir cómodos porque el entorno a lo mejor pues no está concienciado con ellos, etc., ¿no? Entonces es muy importante que estas personas que tienen certificado de discapacidad por una discapacidad que realmente, os pongo un ejemplo muy claro, una persona con síndrome de Down, pues es mucho mejor que vaya acompañado de una entidad social para que haya una integración en la empresa realmente óptima y que todos estén muy cómodos y se haga de la mejor forma, y eso no es de un día para otro, ¿de acuerdo? Esto una. Sí, perdona. Sí, 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 que es Con así totalmente. El otro día nos lo estaba explicando, nos lo explicaban desde el gremio de mm, de carnicería, justamente cómo hacen toda esta inclusión. Ellos hace años ya que tienen a personas con algún tipo mm. de discapacidad y la hacen con acompañamiento de una entidad social para que toda la plantilla pueda saber cómo hacer las cosas realmente bien a favor de todos, claro. Efectivamente, ahí es una cosa muy grande, ¿no? Que hay un 360 en esta materia para que, ya que hay una empresa que decide, ostras, voy a incorporar personas con diversidad funcional, que realmente sea un éxito, porque si no, todos los esfuerzos van a caer en nada y se va a tener ahí, además, una pérdida muy importante de ese primer clic que seguramente hasta dentro de un montón de años no vas a volver a querer saber nada y encima vas a decir, encima me obligan, ¿no? Entonces hay que intentar hacerlo de la mejor forma para que realmente sea un éxito, porque si se genera de esta forma, realmente la inclusión es un punto muy positivo. Luego están además las empresas, por ejemplo, más grandes y yo creo que aquí ahí sí que es un 360 de verdad y deben hacer desde donaciones, pero no porque les obligue la ley, sino porque ya cumplen y lo siguen haciendo porque lo tienen en su ADN, ¿no? En esa RSE empresarial. Y los procesos de selección, esto es lo que comentábamos del 20 que no sabíamos, ¿no? Hay un Ujú. 20% que está en esta entidad social, en estas entidades sociales que llevan muchos años haciéndolo y hacen ese acompañamiento, lo hacen muy bien. Si os dejáis llevar, si tenéis dudas y queréis hacer inclusión de verdad, real, fundamental hoy en día de personas que sin vosotros no tendrían otra salida laboral y a sentirse pues con esa utilidad, ¿no? Que a todos nos gusta y decir, ostras, soy un crack, ¿no? En lo mío, en esto, con ayuda, pero he conseguido, ¿no? Mis sueños y me siento bien. Luego hay ese otro 80% restante. Y ese 80% restante, no nos olvidemos, ese es el que no piensa nadie, que son personas con certificado de discapacidad, pero que están buscando empleo a través de los canales tradicionales de búsqueda de no discapacidad. El otro día, que coincidimos en un evento, ¿verdad, Mireia? Sí, Lo señora. comentábamos las dos de forma muy activa, ¿no? Que al final son personas que entran en un proceso de selección que puede ser desde un ingeniero hasta una persona de limpieza o ingeniera, ¿no? Y que tienen su carrera profesional, que es el 80%, no nos olvidemos, y que no le impide el desarrollo de las tareas profesionales. ¿Y dónde están estas personas? En un LinkedIn, en un InfoJobs, en un DisJob, obviamente. Ahí Sí, diferenciamos que sí. tienen certificado de discapacidad, pero están buscando, que esto es lo que importa, empleo en los canales tradicionales de búsqueda, lo que pasa es que no les identificamos. Claro, ahí Y viene. es importante saber que están y que se les puede encontrar y que son los grandes mirlos blancos, llamémosle, que Claro, es que cuesta más encontrarles. totalmente. A ver, es que no tiene nada que ver el tener una discapacidad con el realmente ser capaz en hacer un trabajo. Eso lo debemos tener muy claro, pero Efectivamente, bueno, efectivamente. Además hay mira, no nos olvidemos de remarcar una cosa. Hay grandes discapacidades que pueden hacer tareas como pues, estar detrás de un ordenador o un teléfono sin problema y muchas otras más. Pero por ponerte dos claros ejemplos de hoy en día, muy tradicionales que todo el mundo trabajamos con ellos. Es una persona en silla de ruedas, puede ser un ingeniero o ingeniera, puede ser alguien que esté realizando labores comerciales, etc, etc. Y luego, no nos olvidemos que hay personas que tienen un tipo de discapacidad que no sois conscientes, como bien decíais por ahí antes, grandes dificultades visuales incluso tal vez, o sí, algún tipo de cáncer. El COVID dejó mucha persona con diversidad funcional, que ahora ya se están dando esas certificaciones ya desde hace algunos años para ellos, ¿no? Entonces tenemos que ir más allá, azúcar en la sangre. ¿Quién no tiene a alguien que tenga pues azúcar en la sangre, ¿no? En la familia o un amigo, una amiga. Eso es sí, sí. se puede extender el certificado de discapacidad de esta forma, ¿no? Y yo animo a que la gente que me está escuchando Ajá, indague, no sé si con ChatGPT, que ahora se ha puesto muy de moda, o en Google, qué ajá, tipo de discapacidades, porque muchas veces, además, al margen de lo laboral, ujú. que afloren entre nosotros mismos, porque hay muchas ayudas
para estas personas que tienen la certificación y que a veces decimos, no, yo no quiero, oye, ya encima, pues no quiero tener el certificado de discapacidad porque es como algo que decimos, ostras, es malo, Al ¿no? principio no nos engañemos, Rosa, cuando una discapacidad viene de golpe, no cuando una persona ha nacido, sino cuando viene de golpe, es difícil a nivel psicológico asumir esa nueva situación. Y muy a menudo la persona que se encuentra en ese proceso, el hecho de pedir esta certificación y entrar en este proceso también le viene a representar de entrada mentalmente pues un reconocimiento de aquí estoy, voy hacia atrás, las cosas no van bien. Es un momento duro y que puede durar más o menos tiempo. Absolutamente. Es que además debemos hacer ese brainwashing, tú hablabas de greenwashing antes, ¿verdad? Ese lavado de cerebro a nosotros mismos, que ya lo llevamos desde hace bastantes años y ha evolucionado mucho España, como hablábamos al inicio. Pero la palabra discapacidad hoy en día todavía es mala, Sí, ¿de señora, acuerdo? totalmente, totalmente. Rosa, vamos Está percibida, sí. a saber diferenciar claramente las dos discapacidades así a gran escala, porque un tema es la física y la otra es la que es más de tipo mental, como todas estas nuevas enfermedades que han entrado a raíz del COVID, depresiones, Sensorial también, sí, sí. y un largo etcétera, porque todo lo que han sido las enfermedades mentales han tenido siempre un grandísimo estigma. Y muchas de ellas son personas que sí que pueden trabajar. A ver, sitúanos. Absolutamente. Bueno, y te lanzo otra cosa que seguro que las personas no pensamos, ¿no? Cuando se habla de enfermedad mental, salimos huyendo, todos, porque parece que te vayan a ir ahí, no sé si se me va a ver ahí con el cuchillo así, ahora, ¿verdad? Detrás, ¿no? Yo siempre lo digo, Estados Unidos, sus películas han hecho mucho daño, pero realmente, enfermedad mental, cuidado, puede ser una persona con bulimia y anorexia, o anorexia, perdón, barra I-O. Puede ser una persona que, por suerte o por desgracia, ¿no? Pues ha perdido un ser querido muy cercano y a lo mejor puede ser transitoria, o a lo mejor no, porque lleva ya mucho tiempo, pero cuidado, no le puede, a lo mejor con el tiempo no le impide el desarrollo de un puesto laboral, tal vez le merma otras cosas, pero no nos olvidemos que porque haya discapacidad no quiere decir que no puedas trabajar, o no quiere decir que no puedas trabajar tal vez en lo tuyo ya no. Comentábamos antes que a lo mejor pues un ambiente, enfermedad mental, pues muy estresante tal vez, ¿no? Si estabas trabajando en un call center, telemarketing, para que lo entendamos todos. Ostras, pues a veces hay mucho ahí, ¿no? Labor comercial, tal, ese estrés, ¿no? En algunos momentos bastante fuerte. Bueno, a lo mejor tienes que cambiar el espacio de trabajo o el entorno laboral, pero puedes hacer otras cosas, ¿no? Sí, Y señora. más ahora que el sector de la, bueno, incluso de la tecnología te da todos estos recursos fáciles para Hay cambiar. mucho tabú todavía, Rosa, a día de hoy, desde las empresas. En materia de contratación de profesionales con certificado de discapacidad, ¿te refieres? A nivel mental. Ah, sí, claro. Bueno, totalmente. De hecho, a mí me han llegado a decir directamente, bueno, es que me han dicho muchas barbaridades, si queréis os las lanzo, no solo a nivel mental. En ese tramo sí que es verdad bueno, de cualquier cosa, aunque sea más física o que no se le note, o mira, es que mental ya ha tenido una persona que yo no tengo, obviamente hay experiencias para todo, pero que pues, han tenido alguna, me ha sucedido, ¿no? Persona que no les ha funcionado y que se ha obsesionado, pues no lo sé, por su tipo de discapacidad mental en este caso, pues a lo mejor ese no era el puesto laboral, pero es que no hay un previo. No hay estudio previo hecho para ver dónde esta persona puede encajar. Nos aventuramos a veces y venga, voy a ir sola sin ir de la mano de nadie o solo y venga a tope, ¿no? Y no todas las certificaciones de discapacidad, llamémosle por ejemplo la mental, es muy importante. Sí que es verdad que hoy en día a veces avanzamos y a veces no. Es importante, pues no se tiene por qué decir nada de lo que somos, de lo que tenemos en materia de discapacidad, Pero sí que es verdad que yo soy de una, no sé, a lo mejor escuela más antigua, pero sí que es verdad que hay que generar, en mi opinión, un espacio de confianza entre la persona que te contrata y entre tú mismo como persona con certificado de discapacidad, de tolerancia absoluta y de poder decir, oye, mira, yo tengo un poquito
digamos, de necesidad, me estreso con esto, tal, y te puedo decir, ¿no? Y ese, para que sea un win-win, ¿no? Y Claro. que sea un éxito esa incorporación. Absolutamente, absolutamente, Rosa. Mira, vamos a pasar ya a nuestros espacios. Te invitamos a que te quedes para que luego puedas participar en la tertulia, ¿de acuerdo? Venga, de acuerdo, fantástico, claro, fenomenal. Muy bien, pues ahora Un seguiremos. abrazo. CaixaBank, elegido de nuevo mejor banca privada en España por Euromoney. Un reconocimiento a un modelo único y a la trayectoria de un equipo que trabaja para estar cerca de los clientes y ofrecerles día a día la mejor gama de servicios. Gracias a todos por la confianza. CaixaBank, tú y yo, nosotros. Pues como cada semana empezamos el espacio de redes sociales con el apoyo del Centro de Estudios de las Mujeres de Europa y la Fundación Bancaria La Caixa. Muy buenos días, muy bienvenido Luis Fernández del Campo, viajerodigital.com. Muy buenos días, aquí estamos de nuevo. Muy bien, oye, ¿qué vamos a aprender hoy de tu mano? Pues mira, hoy vamos a aprender de los que teóricamente saben, porque vamos a hablar de Wikipedia. Hoy qué bien, qué maravilla. A ver, ¿qué nos dice Wikipedia? ¿De qué va y para qué sirve? Cuéntanos. Vamos a ver, vamos a empezar por el principio, como hacemos en esta sección, que vamos asentando los principios básicos de cada tema. ¿Qué es Wikipedia? Pues bueno, es una enciclopedia libre y en línea que busca compartir la suma de todo el conocimiento y de manera gratuita. Se presenta como una fuente inagotable de información que parece tener todas las respuestas. Seguro que todos recordamos aquellos tiempos, los que tenemos una cierta edad, cuando para hacer cualquier trabajo íbamos a la enciclopedia, pues la Larousse, la Salvat, y puedo decir marcas porque ya están pasadas de moda, o la enciclopedia británica en formato papel, en la estantería de nuestra casa o de la biblioteca. Pues todo eso desapareció. Totalmente. Lo sustituyó en su día en Carta, de Microsoft, que era una enciclopedia digital, lo único que hizo fue cambiar el soporte, pero Wikipedia es un cambio mucho más radical. De entrada, su nombre ya nos indica un poco por dónde van los tiros, porque la palabra proviene de mezclar y combinar la palabra enciclopedia y la palabra wiki, que wiki en hawaiano significa rápido, con lo cual es una enciclopedia hecha de forma rápida y abierta, y además accesible directamente desde un navegador. ¿Cuándo surgió? Pues bueno, Wikipedia fue creada como tal el 15 de enero del 2001. Este año se cumplen 24 años ya. El año que viene ya llevará un cuarto de siglo. Y previamente había otro proyecto creado en el 2000 que era Nupedia, creado por Jimmy Wales, que es uno de los autores de Wikipedia también, que en marzo del 2000 pues, se propuso crear una enciclopedia digital. Contrató a una serie de expertos y se dio cuenta que el proceso era bastante lento. Durante un año solo hicieron 14 artículos y cuando decidió abrir Wikipedia en paralelo en el 2001, pues se dio cuenta de que en un año los wikipedistas crearon 200 artículos, con similar rigor que el que tenían en la Nupedia. Con lo cual, 2 años más tarde decidió cerrar Nupedia y centrarse únicamente en Wikipedia. Ahora bien, inicialmente era en inglés y alemán, y ahora ya se escribe aproximadamente en 300 idiomas. Y tenemos en cuenta que hay apenas 200 países en el mundo, con lo cual hay países que tocamos a 2 idiomas o algunos incluso más. Principales características de Wikipedia. Bueno, la primera, lo hemos mencionado al principio, que el acceso es gratuito. Se puede acceder online, no tienes que pagar nada, lo único que tienes es que tener internet. Tienes gran cantidad de información, tiene una vasta cantidad de artículos sobre una amplia gama de temas y, como ya dije, en múltiples idiomas. Otro principio básico es que la edición es colaborativa. Es escrita y editada de manera conjunta por miles de voluntarios de todo el mundo. Cualquier persona puede incorporar o corregir información, teóricamente cualquiera puede. Más adelante ya explicaremos las peculiaridades. La realidad. Depende totalmente de fuentes verificables. Toda la información que está en Wikipedia tiene que estar respaldada por fuentes oficiales y verificables. Libros, publicaciones, sitios web oficiales, artículos académicos. Y no se considera un contenido original, porque está recopilando artículos que ya han escrito en otros medios. El punto de vista es neutral. De hecho, Wikipedia y todos los que colaboran en ella
buscan ofrecer una información desde todos los ángulos posibles sin asumir un punto de vista particular. El contenido es libre y abierto. Los textos están disponibles para ser utilizados con cualquier fin, siempre que se acredite el origen y con licencia Creative Commons, con lo cual es compartible por todos. Hay un sistema de revisión a cargo de editores y bibliotecarios para mantener la calidad y protegerla del vandalismo, porque si no cualquiera podría entrar, decir cualquier burrada y ahí se queda. Sí, poder puede escribirlo, pero va a durar 0,2 segundos en que se lo borre alguien. Tiene una serie de normas muy estrictas que se llaman políticas de relevancia sobre qué se permite y qué no se permite publicar en Wikipedia. La transparencia, todo es público y los usuarios pueden hacer un seguimiento de cada cambio, revisión e historial de los artículos. Queda documentado, quizás no en la cara visible, pero sí en otras partes donde puedes acceder, todo lo que se ha modificado en cada artículo, quién lo ha hecho, cuándo y si se ha tenido que rectificar por cualquier motivo. Hay espacios de discusión para ello, claro, para que los que intervienen puedan debatir entre ellos y argumentar y contraargumentar. Es muy importante verificar las fuentes. Hablamos de que todo tenía que ser fidedigno, hay que verificar la fuente cuando vas a publicar algo, claro, revisar que la información sea actual y confirmar esas referencias. O sea, tienes que hacer casi una labor de periodismo real. No es una fuente primaria, porque la información de Wikipedia viene tomada de otras fuentes. Tenemos que tener mucha precaución con las personas vivas y aplicar una política especial para, cuidado, que las personas vivas podrían reaccionar y decir que eso es mentira. Y todo está administrado por una fundación sin ánimo de lucro que se llama Fundación Wikipedia. Seguiremos contando más cosas porque esto no acaba. Claro, porque nos decías que esto parece una labor periodística, pero luego, por otra parte, también nos decías que puede publicar todo el mundo, con lo cual realmente, oye, aquí hay una incoherencia que nos la has explicado todo el tema y que seguiremos la semana que viene porque es que tienen que entrar publicidad de inmediato. Volvemos aquí a Plusvalía Mujeres con el apoyo de la Fundación Bancaria La Caixa y el Centro de Estudios de las Mujeres de Europa y damos paso a la sección de bienestar y de salud mental. Lo hacemos hoy de la mano de Ferran Casas, fundador del Centro Bye Bye Ansiedad, que nos acompaña online. Muy buenas tardes, Ferran, bienvenido, ¿cómo estás? No te oímos de nada, Ferran, no te oímos de nada. Ferran, hola, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Pero me oís mejor, ¿no? Bueno, ahora te oímos. Hasta ahora no te oíamos de nada, Ferran? Vale. Mira, lo tenía todo preparado, todo funcionaba perfecto y de repente el micro, pues ahora no tengo tiempo de mirar qué pasa porque como soy un ciberlerdo, o sea, tengo que aprender de Luis. Entonces ya está. Bueno, ¿me oís, no? Te oímos y te vamos a apuntar a las clases formativas de Luis. A ver, ¿de qué nos vas a hablar hoy, Ferran? Mira, hoy en esta búsqueda incansable que tengo de personajes, os voy a hablar de uno que os gustará. De un personaje que creo que hemos hecho muchas digestiones, al menos aquí en Cataluña, muchas digestiones con él, que es Mr. Bean. Anda, ¿sí? Oye. Esto os gusta, ¿eh? Nos encanta. Aquí en la mesa, bueno, es que saltos de alegría y todo, te lo has perdido. Me alegro. A veces hay algunos que traigo y pienso, este les va a gustar. Pues he sacado un poco estos 5 puntos que saco siempre de este famoso personaje de Rowan Atkinson que tanto hemos visto, que tanto nos han repetido en televisión y que seguramente todos tenemos 1000 capítulos de este personaje en la cabeza. El primer punto que discúlpame, que es un personaje porque hoy como que no te hemos escuchado la primera parte y vas tan enchufado, cosa que va muy bien porque el tiempo es el que es, pero un personaje que nos traes 5 puntos porque es un gurú en tema de bienestar y estás trayendo referentes en tema de bienestar y de salud mental, porque si no, para situarnos, sí. Ferran. ¿De qué habla este tío, no? Gracias, Mireia, por la introducción. Perdonad, es que tengo muchos inputs últimamente, ¿eh? No soy un buen ejemplo de no estar estresado estos días, pero estoy bien, respiro mucho, me recuerdo eso de para y respira, Mireia, que tanto nos gusta recordar. Totalmente. Y entro con calma. Pues sí, en esta lucha de desmontar gurús de Instagram y buscar gurús de nuestro aprendizaje pop, digámoslo así,
os traigo a Mr. Bean con estos 5 puntos. El primero que he encontrado, y me ha gustado mucho, y he estado mucho pensando en ello, es la solución creativa de problemas. ¿Os acordáis de Mr. Bean, su manera de solucionar los problemas, ¿no? Es decir, era evidentemente un personaje que buscaba hacer reír, incluso ponerte nervioso con su manera de actuar. Pero es verdad que si te lo piensas, frente a situaciones cotidianas, él busca soluciones inusuales y creativas a los problemas, ¿sí? ¿Os acordáis del capítulo que se va al parque de atracciones y pone al niño con 1000 monedas en los caballitos para no tener que estar, un niño que se encuentra pobre, para no tener, bueno, en fin. Y como esta, 1000, ¿no? Pero soluciones creativas. Y esto sí que nos enseña de alguna manera que a veces lo que nos dicen, lo que suena a la mayoría, no es lo mejor. No me ha hecho recordar mucho cuando pensaba una frase de mi padre que me decía, tú mira lo que hacen los demás. Cuando lo veas, haz lo contrario, te irá bien. Un poco por aquí, ¿no? Un poco por aquí. Gracias, papá, por estos consejos siempre tan acertados. El punto 2 que he encontrado es la independencia, ¿no? Creo que raramente Mr. Bean, o lo he visto, he estado viendo capítulos estos días, busca ayuda en resolver sus problemas, ¿no? Y creo que esto nos subraya un poco la importancia de la autosuficiencia y la confianza en nuestras propias habilidades, ¿no? Este tío, Mr. Bean, es un desastre. O sea, no da ni una, pero el tío confía, ¿no? En su manera de hacer las cosas. Dice, lo voy a hacer así, ¿no? Estaba viendo el otro día el capítulo que esconde el stick tartar por todo el restaurante. No sé si os acordáis de este capítulo. Bueno, es apoteósico. Pero bueno, él sigue confiando en sus posibilidades, ¿no? Hay una cosa que me gusta mucho del Mr. Bean, que creo que nos tenemos que recordar en esta sociedad, que es disfrutar de las pequeñas cosas. Creo que es un personaje que realmente nos hace ver la alegría simple, ¿no? En las cosas simples de la vida cotidiana, ¿no? Él disfruta de, pues esto, de una pequeña comida, de ir al parque de atracciones, de un paseo con el Mini por la playa, ¿no? Todas sus actividades son cosas muy simples que le hacen feliz, ¿no? Y aunque evidentemente el personaje no está pensado para ello, sí que creo que nos evoca un poco esto, ¿no? A la sencillez de las cosas, ¿no? A estar tranquilos con lo que hacemos y que sean cosas simples, que un café, de aquí nosotros 4 que hicimos en la radio, es muchas veces más felicidad que conseguir grandes objetivos, ¿no? Y por último, lo que he encontrado es la adaptabilidad, ¿no? Es decir, es un tío que se adapta a las circunstancias. Hemos hablado de esto muchas veces, ¿no? Entonces, él se va adaptando cada vez, se va adaptando peor al problema que le surge y cada vez la bola se va haciendo más grande hasta que el problema termina explotando, ¿no? Pero es verdad que sí que es un personaje que es muy adaptativo, ¿no? Se adapta rápidamente a las situaciones cambiantes y creo que esto es algo que ya no diría que deberíamos hacer como sociedad, sino que por el momento social que nos toca vivir, nos toca aprender a adaptarnos a cambios rapidísimos, ¿no? Porque yo cuando escucho a Luis muchas veces, ¿no? Que digo, ostras, capacidad de adaptabilidad cuando habla de tecnología, ¿no? Porque al final, ostras, yo hay muchas cosas que veo que ya se me escapan con 41 años y que tendría que ponerme las pilas con las IAs para entender cómo funcionan, ¿no? Y es verdad, estamos en un mundo que cambia tan rápidamente a nivel tecnológico que deberíamos todos ir adaptándonos, ¿no? Y entiendo que es difícil, pero que es un trabajo que deberíamos hacer. Totalmente, Ferran. Es que es así. Oye, nos has dicho, la primera la creatividad, la segunda la independencia, la tercera la simplicidad y la cuarta la adaptabilidad. ¿Hay una quinta hoy o no hay quinta? Hay una quinta, tengo una quinta. Y no sé, estaba dudando, por eso me la he comido un poco porque digo, no sé si ponerla o no, pero sí que creo que es importante, que es la comunicación no verbal. ¿Sí? Es decir, Mr. Bean no hablaba. Y todos nos pasaba que, es que me acuerdo mucho de mi madre y de mi abuela, cuando veíamos Mr. Bean juntos, que le ponían voz. ¿Nos pasaba esto en casa? Que iban diciendo como en voz alta, ¿no? A voz alzada lo que debería estar diciendo él, ¿no? Y creo que eso es importante, ¿no? También esa comunicación, creo que estamos en un momento en que se habla a lo mejor demasiado ruido, demasiada gente hablando, y a veces un silencio dice más que muchas cosas, ¿no? Y esto nos daría para abrir aquí un melón muy grande, porque me pasa a mí, por ejemplo, que soy un amante del cine, por esta sección, ¿no? Pero que me pasa mucho, ¿no? El otro día veía La Maravillosa al final de La Escapada, ¿no? Y pensaba, ostras tú, o sea, cómo hablan los silencios, ¿no? Y el cine de ahora todo el rato es, venga, acción, palabras, cosas, ¿no? Y al final un plano, ¿no? En silencio te está diciendo tantas cosas o la cara del actor interpretando algo, ¿no? Y creo que eso también es importante tenerlo en cuenta. Totalmente. El poder del silencio. Vamos a ponerte el próximo día, cuando vengas, Ferran, te vamos a poner la canción, si te parece, y así celebramos juntos pues esta necesidad que tiene también nuestra mente de silencio. Te vemos en unos días, esperamos aquí en el estudio y te deseamos feliz Semana Santa, Ferran.
Igualmente, un abrazo a todos. Un abrazo. Y ahora empezamos el espacio de economía entendible de la mano de CaixaBank. Nos sigue trayendo conceptos sobre la bolsa para que tengamos claros algunos conceptos. Y los conceptos que nos trae hoy es el de Blue Chips y el de Small Caps. Los Blue Chips se trata en realidad de una expresión que se emplea en el ámbito bursátil para referirse a las empresas cotizadas de menor volatilidad. La mayoría de estas compañías tienen establecido el pago de dividendos de manera general. El término blue chip proviene de las fichas azules de los casinos, que son las de mayor valor. Este es el término blue chips. Y ahora vamos al término small caps. Small caps es la expresión que se emplea en el ámbito bursátil para referirse a las empresas cotizadas de pequeño tamaño y con mayor volatilidad. Resultan interesantes para determinados inversores debido a su potencial de revalorización. Bien, hoy un día más en este espacio de economía entendible donde CaixaBank lo que hace es traernos conceptos de una manera muy clara, muy entendible, para que cualquier persona podamos estar al día, para que cualquier persona podamos estar formadas y formados, porque la formación es poder, poder de decisión, poder de gestión. Por tanto, pues seguiremos con CaixaBank en este espacio de economía entendible, dándos más información en el día a día. Nos encontramos la semana que viene para ahora dar paso al espacio de Europa. Muy bienvenida, muy buenos días, Noelia Rodríguez, vicepresidenta del Centro de Estudios de las Mujeres de Europa, en este espacio de actualidad europea que tan importante y tan necesario es. ¿Cómo estás? Pues muy bien, aprendiendo y muy contenta. Así me gusta, fenomenal, porque además, Noelia, tú que eres representante también de las personas discapacitadas, supongo que hoy estás, como tú decías, muy contenta con la temática que estamos tocando. Sí, soy más discapacitada que representante, ¿eh? Quiero decir, encantada de poder dar voz un poco a esta situación. Me ha encantado la entrevista de Rosa. Creo que hace falta poner los puntos sobre las IES, hablar de leyes, que al final las normativas y las directivas lo que se aplica finalmente es lo que realmente nos hace la vida más fácil, y hoy estoy muy feliz y muy contenta. Pues muy bien, con esta felicidad y esta alegría, Noelia, que además es algo que te caracteriza, Noelia, cuéntanos cuál es esta actualidad europea de hoy. Pues mira, me viene muy al pelo, ¿no? Hablando así un poquito planamente, que Rosa hoy nos esté hablando de la LGD, que es la ley de general para los derechos de las personas discapacitadas en España, porque yo justamente hoy voy a hablar de toda la normativa y de todos los avances en cuanto a directivas, leyes que se sitúan en la Unión Europea. Y cabe decir que toda la normativa europea luego se subdivide en directivas para que luego cada Estado miembro pues las ajuste o las aplique en su sistema legislativo de la manera que ellos consideren, como por ejemplo la LGD, que fue la antigua LISMI que ha dicho Rosa, aquí en España, ¿no? La Unión Europea, para que nos entendamos, tiene pues como dijéramos una bolsa grande en la que existen, en la que se contemplan todos los derechos de las personas con discapacidad, pero dijéramos todo esto se concentra como en tres grandes leyes o en tres grandes grupos normativos que son los que se han legislado para los derechos de las personas con capacidad dentro de la Unión Europea y sus Estados miembros.
dijéramos, entre ellas se encuentran, en primer lugar, la Tarjeta Europea de Discapacidad, la Carta de los Derechos Fundamentales y la Estrategia sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Entonces, en este año 2025, la Unión Europea lo que ha hecho es implementar la Ley Europea de Accesibilidad y actualizar la Estrategia sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, junto con la Tarjeta de Discapacidad, que también es novedad de finales del año 2024 y que este año, justamente en el 2025, entrará en vigor. Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de la Ley Europea de Accesibilidad y esta nueva implementación? Pues bien, se garantizará que las personas con discapacidad puedan acceder a los bienes y servicios sin barreras, exigirá que productos y servicios como sitios web, máquinas expendedoras, productos electrónicos y otros servicios cumplan con los requisitos de accesibilidad, y que los países de la Unión Europea tengan hasta junio de 2025 para poder incorporar las directrices y directivas en su legislación nacional, que era un poco de lo que estábamos hablando con Rosa, ¿no? La estrategia de los derechos de las personas con discapacidad, que es genuinamente europea. ¿Cuáles serán estas nuevas implementaciones también de cara al 2025? Pues la Comisión Europea actualizará esta estrategia para crear brechas en las áreas de empleo, que este sería un tema a tratar específico y que lo trataremos seguramente durante el mes de la diversidad, que es el mes de mayo, y que voy a hablar bastante de tema de discapacidad durante mi sección. Y en cuanto a también el sistema laboral, accesibilidad y, bueno, vía independiente justamente en este ámbito laboral del que estamos hablando. El objetivo también es mejorar la condición de las personas con discapacidad en la Unión Europea durante los próximos 10 años. Es como el objetivo que se ha marcado la Unión Europea. Y en cuanto a la tarjeta de discapacidad, que también es una gran novedad y una gran concentración en cuestión de organización, control y seguridad y derechos de las personas discapacitadas en la Unión Europea, los países miembros tendrán hasta 2 años y medio para adaptar a su legislación nacional, dijéramos, conforme a la... Es decir, aplicar todas las normativas de cada Estado, concentrarlas en un registro único de control para que todas las personas libremente puedan estar en todos los países miembros regulados y puedan acceder a los mismos servicios. Podrán adaptarse a la legislación nacional de cada Estado miembro, a solicitud y tramitación de esta Tarjeta Europea de Discapacidad en cualquier Estado. Y también sirve para demostrar la condición de discapacidad, ¿no?, lo que hablábamos del registro único, en cualquier Estado miembro de la Unión Europea, sin tener que entrar en ningún registro, sino que simplemente pues ya... Y bueno, con respecto a esto, que parece todo muy teórico y parece muy así, pero es muy importante, porque no olvidemos pues los flujos migratorios que están habiendo, o incluso nosotros cuando nos vamos de vacaciones. Totalmente. Como personas que no nos podamos encontrar, que no se puede aparcar, que no podemos acceder a un trabajo, o que no se puede acceder en cualquier otro Estado miembro simplemente porque el reconocimiento de discapacidad solamente pertenece a tu Estado nacional de nacimiento. Absolutamente, Noelia. Mira, me han surgido algunas preguntas. Tú nos hablas pues de toda esta puesta en marcha, que francamente hablamos a finales de año, cuando entró, ¿verdad?, en fines de 2024, y que entra en vigor en 2025, que ya estamos 2025, y como aquel que dice, es que abril es ya mitad de año, no nos engañemos. Luego las vacaciones y todo, o sea, las pilas por parte de las empresas tiene que estar muy puesta, porque nos has indicado un tema, que es que esta ley obliga a cumplir los requisitos de accesibilidad, y que se tienen que cumplir, tienen hasta junio de 2025. Uh-huh. Sí, sobre todo tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Esto es igual que cuando hablábamos de la ley, dijéramos, laboral en cuanto a los derechos de género, o sea, quiero decir, antes era como una recomendación. He puesto esta ley de ejemplo, pero ahora ya entra en vigor, con lo cual las empresas es de obligado cumplimiento, quiero decir. Claro, y esto exactamente, porque no nos engañemos, falta un mes y medio, Noelia. Sí. Falta un mes y medio, entonces vamos a sentar el tema desde una manera práctica. Entrará... Las empresas en sí, esta accesibilidad que tienen que hacer, ¿exactamente cuál es?
en todos los ámbitos, ¿eh? No solamente es una cuestión de accesibilidad, dijéramos, porque cuando hablamos de personas discapacitadas siempre tendemos a pensar que eso es la discapacidad física y que estamos hablando de barreras arquitectónicas. No estamos hablando solamente de eso, que también, que por normativa esto ya debería de haberse hecho mucho tiempo antes. Pero no hablamos de eso, también hablamos, dijéramos, de accesibilidad en cuanto a los servicios y en cuanto a las condiciones de trabajo, véase webs, véase, es lo que hablábamos, comedores que existen, tipos de comida, quiero decir, en todo lo que engloba en un centro de trabajo, pues buscar los planes que se deben aplicar para poder llegar a la equidad, ¿no? A la igualdad, y que todas las personas trabajadoras, sea cual sea su condición, se encuentren en cómodas condiciones para poder desarrollar, desempeñar su trabajo y, como siempre decimos, pues aumentar la rentabilidad y la rendibilidad, que al final es de lo que se trata en cualquier empresa. Absolutamente. ¿Y la sostenibilidad? Sostenibilidad. Porque es que ahí estamos hablando también de la sostenibilidad económica global, Sí. o sea que realmente, pues buenas noticias, y esperando que esta aplicación veremos, Noelia, veremos en septiembre, cuando se empiece realmente a hacer un seguimiento, cuál será el estado del tema. Sí, porque en teoría es lo que hablaba, tiene que entrar en vigor en junio por ley. Lo que pasa es que ya, bueno, habéis escuchado que las empresas y los centros de trabajo tendrán 2 años y medio para poder aplicarlo, que siempre se da un margen de tiempo para que se pueda aplicar, sobre todo de cara, pues, a empresas más familiares, pero bueno, las empresas públicas y las empresas grandes, como hablaba ya Sí, Rosa, ya se aplican, y no simplemente por una cuestión de responsabilidad social corporativa, sino ya es un tema legislativo, y es un tema del que, bueno, si todos queremos aumentar lo que decíamos, la sostenibilidad y la rentabilidad y la producción de las empresas, pues habrá que hacerlo de esta manera. Totalmente, totalmente, Noelia. Pues si te parece, vamos a pasar de nuevo al programa con la tertulia. Pues con el apoyo de la Fundación Bancaria La Caixa y el Centro de Estudios de las Mujeres de Europa, abrimos ya los micrófonos a la tertulia con Rosa Cuartero, a ver si nos habla y nos explica un poco el tema de la Feria de Empleo de las Personas Discapacitadas. Recordemos que ella es la CEO de Disjob. Luego también en la tertulia a Luis Fernández del Campo de viajerodigital.com y a Noelia Rodríguez, vicepresidenta del Centro de Estudios de las Mujeres de Europa. Rosa, ya has visto también, pues, lo que nos comentaba Noelia Rodríguez de toda esta actualidad europea. Tú estás al frente de la feria que se celebra aquí en España de discapacidades. Cuéntanos un poco de la feria. Sí, claro, gracias. Sí, ante todo, Noelia, bueno, no tenía idea del 90% de las cosas que has mencionado. Yo estoy a lo mejor muy aquí en modo España y la verdad es que me ha impresionado mucho. Además hay personas, perdón, discúlpame un momento, Mireia, pero hay personas, aún hace, creo que fue el viernes o el jueves, una persona italiana, un chico italiano, me decía, oye, ¿me puedo suscribir a la newsletter y tal? Le dije, sí, pero no te puedes dar de alta en ninguna oferta laboral, por Dios, porque si estás en base de datos, teóricamente te pueden encontrar, puedes subir tu currículum, etcétera. Digo, es que es una pena, es así. Y le estuve dando un poquito los parámetros, si residía en España, tal, le estuvimos ayudando un poquito para que, porque les llevaba viviendo en Madrid, creo que hacía casi 2 años. Y no tenía el certificado de discapacidad aquí. Entonces, esto que comentabas, Noelia, pues es importantísimo, ¿no? El tener esa libre circulación para todos, en general, no solo para las personas que no tenemos certificado, ¿no? Es fundamental, bueno, es fundamental nuestra... ahí está un simple inciso, y me disculpáis. Sí. Y bueno, y No. voy a lo... Sí, a lo que me Noelia preguntabas. Rodríguez es nuestra vicepresidenta y ella tiene un 70% de discapacidad y es una de las personas que más sabe de cómo está actualmente la situación a nivel legal, a nivel internacional, por lo tanto, y que cómo luego se tiene que ir aplicando aquí en nuestro país. Efectivamente, y lo que decíamos, ¿no? Que hay muchas cosas que, aunque no nos dé la sensación, pero las tenemos muy avanzadas ya, aunque pensemos que no, porque siempre queremos, el ser humano es así, es muy bueno, es muy ambicioso, ¿no? Siempre queremos estar más allá, ¿no? Pero sobre todo no vayamos para atrás, porque a veces sí que es verdad que hay, bueno, pues recortes y cosas y cambios, ¿no? De estrategia que a veces dejan muchas cosas a medias, ¿no? Y es importante el seguir, ¿eh? ¿Cuándo se celebra, Rosa, la Sí. feria esta feria? Sí.
cuál es el objetivo y quién va. Cuéntanos. Venga, a tope. Pues mira, es los días 18 y 19 de junio con N. Y vamos a estar ahí un día y medio, un día entero de 10 a 2 del mediodía y de 4 a 6 de la tarde cada edición, excepto el último día que finalizamos a las 2. Vienen más o menos unas 3.000 personas con certificado de discapacidad cada año. Y va orientada pues a realizar esas charlas. Hay un montón de charlas, hay mesas redondas, vienen empresas de renombre de primer orden, ¿no? Pues participan pues desde Apple a Movistar, es en el recinto ferial además de las Drassanas, Atarazanas de Barcelona. Sí. Y el enclave es maravilloso, ¿eh? Entonces os O invitamos sea, a todos que estamos podáis ir. hablando, por lo tanto, es que se está acabando el tiempo, quedan segundos, nos hemos comido el tiempo de una manera bárbara. Por lo tanto, esta feria 18-19 de junio con N de mañana y de tarde se celebra en Barcelona en las Drassanas. Ya diremos cuando sea cómo se tiene que hacer para ir, para poder exponer y para lo que haga falta. Saludos de que nos ha hablado Mireia del Pozo con el apoyo de la Fundación Bancaria La Caixa y el Centro de Estudios de las Mujeres de Europa. Muy buenas tardes. Gracias. Molt bé.